Bienvenidos a Tu Salud con Farmayala Podcast, un espacio pensado para ayudarte en tu misión de cuidar a tu familia. Aquí encontrarás consejos, información y todo lo que necesitas para vivir una vida saludable. Muy bien, comencemos. ¿Cómo están, amigos? Muy buenos días. Recibo un cordial saludo de parte de la Corporación Farmayala y quienes habla el Dr. Byron Figueroa. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, con el cual vamos a hablar temas muy importantes en promoción de salud y prevención de enfermedades. El día de hoy tenemos un invitado especial, el distinguido Dr. Mauro Madero Ardito. Es un médico alergólogo reconocido en la ciudad de Guayaquil, presidente del capítulo litoral de la Sociedad Ecuatoriana de Alergología. Con ustedes, el distinguido Dr. Mauro Madero Ardito. Gracias, doctor, por su invitación y poder compartir con todos ustedes pues, un poquito de esto que me apasiona, que es las alergias. Precisamente sobre la alergia vamos a conversar el día de hoy, las alergias respiratorias, doctor. ¿Qué son estas alergias respiratorias y en qué consisten? Claro. Un poquito antes de hablar de alergias respiratorias, tendríamos que decir qué son las alergias en sí o qué es la respuesta alérgica, ¿no? ¿Verdad? Porque lo que ocurre en una alergia es primero que hay una respuesta exagerada de nuestro organismo frente a una sustancia que a la mayoría de las personas no les produce nada. Por ejemplo, ustedes han oído que hay alergia al perro, al gato, a los ácaros del polvo, al hongo. Eso a la mayoría de la población, pues, no le causa ningún problema. Pero las personas que tienen alergia presentan una respuesta exagerada frente a estas sustancias y terminan teniendo síntomas. Entonces, hay una respuesta inmunológica alterada. Es decir, nuestro cuerpo no tolera esas sustancias y por eso termina produciendo síntomas. Eso es una alergia, la respuesta exagerada frente a una sustancia que a la mayoría de personas no les produce nada. Entonces, si hablamos de las alergias respiratorias, estamos hablando de que esa respuesta exagerada va a ocurrir en las vías aéreas. Y entonces ahí tenemos las enfermedades alérgicas respiratorias o de las vías aéreas, como la rinitis alérgica o el asma alérgica, que son las más conocidas, pero también pueden haber otras enfermedades como la aspergilosis broncopulmonar alérgica o la bronquiolitis alérgica, que pues tienen otros desencadenantes, pero mecanismo parecido. Entonces, si hablamos de alergias respiratorias, estaremos hablando de esa respuesta en las vías aéreas. Y aquí surge una pregunta también, hablando de las vías aéreas y la respuesta inmunológica, cualquiera de las estructuras o el segmento, el trayecto de esta vía se puede ver afectada por estas mismas células o esta misma respuesta inmunitaria. Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, es muy común ver pacientes que tienen rinitis alérgica, o sea, molestias en la nariz de alergia, síntomas alérgicos nasales y que con el tiempo terminan desarrollando, por ejemplo, asma alérgica. Usted lo sabe muy bien, mi doctor, que la vía aérea superior se conecta con la vía aérea inferior. Entonces, sí se ha visto que los cambios que ocurren a nivel de la nariz ocurren de alguna manera parecidos también en los bronquios y se termina desarrollando el asma. O la otra, la mayoría de las personas que tienen asma tienen rinitis. ¿Ya? Entonces, hay una conexión. Entonces, sí puede haber ese desarrollo que empieza en la vía aérea superior y te puede terminar así, o a veces están los dos lados muy rápido. Pero no es una condición fija, ¿no? De que en lo que se presenta en vía superior inmediatamente se debe presentar en vía inferior, ¿o puede...? Tendríamos que verlo un poquito desde por dónde empezamos. Es decir, si tenemos un paciente rinítico, ¿ya? Síntomas nasales, usted lo sabe, estornudos, obstrucción nasal, moqueo, picor de nariz. No todos los riníticos terminan teniendo asma, un 40% más o menos sí. Pero al revés, si hablamos de los asmáticos, la gran mayoría de los asmáticos sí tienen algo de rinitis. Bueno. Eso es lo que los alergólogos pues ya habíamos visto desde hace mucho tiempo y a otros colegas les ha costado aceptar, pero en alergia generalmente lo vemos como que el cuidado del paciente tiene que ser lo más completo posible. Es decir, hacer una buena investigación para ver qué alergias tienes, sean en piel, sean a medicina, sean alimentos, sean en nariz, sean en los bronquios, y tratar de controlar todas sus alergias, porque al hacer eso se ha visto que hay un beneficio extra para el paciente. O sea, tú puedes venir por un asma, que es lo que más te molesta, pero si controlo también tu rinitis,
voy a ayudar mucho más al bienestar, a un control, a la calidad de vida, a un control más rápido, así es. Sí, y aquí también es importante precisar de qué depende la reacción alérgica exagerada, sabiendo que usted nos mencionó que una respuesta alérgica era una alteración en nuestras defensas, en nuestro sistema inmunológico. Pero ¿de qué depende precisamente? Claro. Yo uso el término defensas porque es lo que más así nos lo dicen la gente cuando vienen los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Pero usted sabe que si hablamos del sistema inmune, pues podríamos verlo como que hay diferentes carriles, porque nuestro sistema inmune nos defiende del ambiente de diferentes maneras. Estamos hablando de lo que es alergias nada más, ¿no? Esa respuesta alérgica. Entonces, ¿de qué depende? Pues, para ponerlo de una manera muy sencilla, se podría decir que de dos cosas. Uno, de la herencia, de la genética. Es más fácil tener una alergia si alguno de sus antepasados, padre, madre o alguien más, ha tenido alergia. O sea, hay una herencia alérgica que se va transmitiendo. Obviamente también puede haber personas sin herencia alérgica que desarrollen eso, porque la genética, usted lo conoce bien, pues a veces es como una lotería. Entonces hay un factor genético muy importante, pero también hay un factor ambiental a lo que nos exponemos. Muchas veces es la suma de esas dos cosas, la genética que tenemos y el ambiente. Porque lo que les hablaba, lo más sencillito, aquí la primera causa de alergia en el Ecuador son los ácaros del polvo, que producen rinitis, estornudos, pueden producir asma también, entre otras cosas. Entonces, polvo hay en todos lados. Polvo, nuestras casas las limpiamos todos los días. Pero ¿por qué no todos los ecuatorianos tienen rinitis, porque yo sí tengo rinitis, o tienen asma? Claro, ¿ya? Exacto. Porque ahí juega un factor genético. Estamos expuestos al polvo todos los días. Sí. Nuestras casas las limpiamos aquí. Pero hay unos que tienen un factor genético donde entra esa combinación, la genética y el ambiente, y termina desarrollándose su alergia. Sí, eso es muy interesante porque hablando de la genética sería básicamente como un factor predisponente y el ambiente como una situación desencadenante, ¿no? Claro. Que estarían relacionados de manera directa. Sí, y es que aquí al mencionar de la alergia respiratoria existe muchos síntomas que podrían confundirse o que son característicos de una alergia respiratoria, pero en su experiencia y en su conocimiento, ¿cuáles son los síntomas primordiales, los característicos, aquellos que aquejan con mucha más frecuencia a sus pacientes? Bueno, hablemos de las dos alergias respiratorias más comunes, la rinitis y el asma, que eso es lo que más se ve. Entonces, cuando hablamos de una rinitis, rinitis viene del término que significa, en pocas palabras, inflamación de las paredes de la nariz. Hay algo que me inflama las paredes. Entonces, rinitis, no solo hay rinitis alérgicas. Puede haber rinitis medicamentosas, puede haber rinitis no alérgicas que son por otras causas, etc. Entonces, si hablamos de rinitis alérgica, sí, vamos a tener... Todas las rinitis se pueden parecer en sus síntomas. Lo que distingue con la rinitis alérgica es la causa. Entonces, síntomas comunes en la rinitis: obstrucción de la nariz tapada, que dice la gente. La rinorrea, que es la mucosidad que puede caer, generalmente transparente. La picazón o prurito, que es el término médico. Y los estornudos, ¿ya? Eso puede ocurrir hasta en un resfriado. Un virus puede producir esos síntomas, claro. Pero el punto en una rinitis alérgica es que a esta persona que la tiene, por ejemplo, esos síntomas solo se le desencadenan cuando limpia algo o coge un libro viejo que está lleno de polvo o toca a sus animales o está cerca de su gato o su perro y ahí empieza a estornudar. A usted le da una infección viral 1 o 2 veces al año, pero él tiene síntomas nasales, ¿ya? Hablando de la rinitis, de manera más repetida. En el asma, lo clásico, estamos hablando de los síntomas clásicos, son tos, una tos repetida y a veces muy intensa y molesta, el ahogo o disnea, que es el término, y los sibilantes o el silbido de pecho. Sí, ¿ya? Eso es lo clásico del asma. Lo mismo, son crisis que se producen cada X tiempo de una manera repetida, más o menos, depende en cada paciente, y generalmente podemos detectar un desencadenante. Entonces, eso sería los síntomas clásicos de la rinitis y el asma y el por qué. Sí es, ¿no? Y el desencadenante aquí son estos actores principales de esta enfermedad que son los famosos alergenos, ¿verdad? ¿Qué son estos alergenos y cuáles son los más frecuentes en su consulta? Claro, a ver, los alergenos pueden haber, dependiendo siempre hay que ver de qué tipo de alergia estamos hablando.
Porque si estamos hablando de una alergia medicamentosa, quizás lo más común son los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, la aspirina, por ejemplo. Pero si estamos hablando de alergia respiratoria, los ácaros del polvo, los epitelios de animales, o sea, sustancias del perro y el gato, porque lo decimos epitelios, pero por ejemplo la orina o la saliva, dependiendo del animal, pueden también producir alergias, ¿no? Claro que sí, o ciertas sustancias sebáceas pueden producir alergias. Los hongos, ¿ya? Algunos hongos pueden producir síntomas alérgicos, y aquí en Ecuador en menor cuantía los pólenes. ¿Ya? Aquí no es tan común como cuando uno oye de Europa o de Estados Unidos esa alergia al polen. Exacto. Primero que no tenemos primavera. Segundo, no tenemos muchos tipos de árboles que produzcan pólenes alergénicos. Porque aquí sí hay polinización, etcétera, todo. Pero tiene que ser un polen que produzca alergia. No todos los pólenes terminan produciendo alergia. Entonces, podríamos decir que son, sí, los ácaros del polvo, los epitelios animales y los hongos principalmente, cuando hablamos de alergias respiratorias. De acuerdo. ¿Y en qué se diferencian estos distintos tipos de rinitis principalmente? Habló de una rinitis alérgica, de una rinitis no alérgica. ¿Cuál sería el principal punto de diferenciación entre ellas? Usted diría, este paciente tiene una rinitis alérgica. Un poquito nos lo da el paciente, es decir, cuando vienen a nuestra consulta, el paciente nos va a contar sus síntomas y nosotros tenemos que hacer una serie de preguntas para tratar de entender si esto es por alergia o no. Sí. Entonces, a donde nos lleve el paciente vamos a sacar conclusiones. Por ejemplo, decía yo, hay una alergia, una rinitis medicamentosa. Ese paciente va a usar descongestionantes nasales tópicos, ¿no es verdad? Se va a poner esos spray para destapar la nariz y nos va a contar, por ejemplo, doctor, yo tengo usando eso todos los días de hace 6 meses. Eso de ahí va a producir un efecto rebote, es decir, cada vez vas a necesitarlo más porque cada vez te hace menos efecto. Entonces terminas dañando, irritando la mucosa nasal y terminas teniendo una rinitis perenne. Entonces el paciente nos va a contar un poco. Hay rinitis hormonales, entonces habrá que ver si no encontramos una causa alérgica, pedir más exámenes para tratar de encontrar otras causas, ¿ya? O las rinitis no alérgicas que a veces no son de mecanismo mediado por IgE, sino por otros tipos de mecanismos inmunológicos o que tienen otros tipos de células. La célula clásica de la alergia es el eosinófilo. Va a haber ciertos tipos de rinitis en los que se encuentra una mayor cantidad de neutrófilos, que son células que participan en la inflamación, pero no son las típicas que se ven en el alérgico rinítico típico. Entonces, eso se puede tratar de otra manera. O sea, esto es como investigar. Si no encontramos una pista que nos lleve a alergia, tenemos que abrir un abanico de posibilidades para tratar de encontrar la próxima pista que nos lleve a tu rinitis es esta. Como un diagnóstico por descarte, ¿no? A veces sí. Exacto, a veces sí. Eso es interesante también. Y respecto a esta situación de alergia que tiene un carácter hereditario que usted mencionaba, ¿cuál es el tipo de respuesta alérgica o alergia respiratoria que con mayor frecuencia se hereda en los pacientes? ¿Debe haber algún tipo de...? Lo que se conoce es que uno hereda la capacidad para tener algún tipo de alergia, ¿ya? Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, o les explico de esta manera, tú naciste con todas las instrucciones para tener cualquier tipo de alergia. Lo que ocurre es que las instrucciones están boca abajo. ¿Ok? Y dependiendo de a lo que uno se expone, lo que uno hace, lo que uno toca, lo que uno come, a lo que se enfrenta en la vida, esos botones de la genética se activa uno o se activa el otro. Se manifiestan. Exacto. No, entonces esa instrucción se levanta, pero no se levantan todas las demás. ¿Ya? Entonces, esa es una parte de cómo podríamos ver la genética. Luego la otra es, sí, uno puede tener papá y mamá asmáticos, por decirlo así, los dos. Son familias diferentes, ¿no? ¿Verdad? Pero los dos son coincidentemente asmáticos. Entonces, uno dice, recibes una buena herencia alérgica, pero puede que el niño no tenga nada, nunca en su vida. ¿Ya? A él no se le activó, por razones que a veces no conocemos todavía, el despertar de sus síntomas alérgicas, pero las instrucciones las tiene. ¿Ya? No se manifestó. No se manifestó. O a veces hay familias que tienen 3, 4 hijos y 2 son alérgicos y 2 no. O uno sí es alérgico y los otros 3 no.
Esto es un poquito, la genética, siempre lo digo, es un poco como una ruleta. Puede que te toque el número, puede que no. Obviamente hay probabilidades, porcentajes, etcétera, de que estás más cerca, estás más lejos, pero a veces lo que vemos no ocurre o sí ocurre. Así es, y eso es muy importante poder determinar, poder diferenciarlo también, ¿no? Ahora sobre otro de los problemas alérgicos respiratorios más frecuentes, que es el asma. ¿Qué nos puede hablar sobre este asma, alergia, los síntomas principales, las principales también complicaciones que tuviese algún paciente que no es tratado de manera adecuada? Claro. En cualquier alergia, una de las cosas más importantes es tratar de agarrarla lo más temprano posible, tratar de diagnosticarla lo más temprano posible, sea la rinitis, sea el asma, sea una alergia alimentaria y todo. ¿Por qué? Porque mientras más temprano sea, las intervenciones pueden ser más exitosas. Es decir, si yo encuentro un asma en un chiquillo a unos 7, 8 años, 12 años, jovencito, yo puedo iniciar, mientras más temprano inicie el tratamiento, evito los cambios que pueden venir con el tiempo. Es decir, para el público, todas esas reacciones alérgicas que hablábamos, que ocurren en la mucosa de nuestra vía aérea, terminan irritándola, ¿no? Inflamándola es la palabra más correcta, pero para ponerlo de una manera sencilla, irritándola. Esa irritación, inflamación repetida con el tiempo, va a llegar un momento, como todo en la vida, que si tú le das mucho golpe, ya no se va a reponer bien. Si ya no se repone bien o ya no se repara, el tratamiento cada vez tiene menos éxito, ¿ya? O es más difícil controlar una crisis asmática. Esos asmáticos que tienen años. Así es. ¿Ok? Entonces, mientras más temprano uno pueda cambiar la historia de la enfermedad, mejor para ese paciente. Va a ser más fácil el control, va a haber menos crisis va a haber un éxito de que ya no tenga crisis. ¿Ok? No es lo mismo coger un chico de menos de 10 años con asma que coger un viejo de 50 años que ha tenido asma toda la vida. ¿Ya? Entonces, lo mismo da para los síntomas. Si yo lo cojo más temprano, vas a tener menos síntomas. Si ya te cojo más comprometido, esos síntomas pueden ser más floridos, más seguidos y de más difícil control. Exactamente, y eso es un punto importante para incluso determinar la calidad de vida del paciente. Claro. ¿No? Entonces, nosotros siempre preconizamos, los alergólogos, en el momento que haya sospecha de síntomas alérgicos, pues una consultita al alergólogo no viene mal, porque mientras más temprano actuemos, es mejor. Sí, exactamente. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones de aquellos pacientes que no reciben un tratamiento adecuado? Bien, lo mismo, si empezamos temprano, las complicaciones pueden desaparecer pronto, pero si esto no se controla bien, si hablamos de la nariz, pues es una obstrucción muy seguida, alteraciones en la calidad de vida. Aunque me preguntaba de asma, me gustaría empezar por la nariz, porque a veces la nariz es la gran... no le paran bola a la gente, no les prestan atención. Y la nariz, así chiquitita, puede terminar molestando mucho. Entonces, son niños, por ejemplo, en los niños o en los adultos, tienen cambios se vuelven muy irritables, pérdidas de días de escuela o de trabajo, solo por tener su nariz congestionada. Porque eso sí puede alterar el día a día, sí puede alterar la calidad de vida. La calidad del sueño también. También duermen poco, no duermen bien y al día siguiente no rinden como deberían en la escuela o en el trabajo. Son personas que, mira, hay hasta casos documentados de suicidios solo por rinitis alérgica, de tanto que molestaba la nariz. Algo parecido pasa en el asma también, pero quizá a mayor escala. El no poder respirar bien completamente en los bronquios, en los pulmones, pues los deportistas pueden que no lleguen a desarrollar todo lo que sea. Hay personas que sí, se pierden muchas horas, días de trabajo. Puede haber hasta una limitante en las cosas que uno puede hacer. Hay personas que tienen asma y no pueden subir ni 2 escalones de una escalera porque no pueden respirar, no les da. No pueden ir a sitios, no pueden hacer lo que quieren hacer porque no respiran, entonces no pueden desarrollar. ¿Ya? Y a veces pues también pueden haber otras complicaciones como tener mayor facilidad para
que nos afecten infecciones, ¿no? ¿Verdad? Desarrollo de otras enfermedades pulmonares a veces como la EPOC, ¿no? ¿Verdad? Entonces, modernamente, la gran mayoría de los pacientes con asma deberían recibir un tratamiento y la gran mayoría de los tratamientos están disponibles y la mayoría de los pacientes con tratamiento deben tener una buena calidad de vida y una buena historia de su asma. Sí. Ya en países donde el asma es un verdadero problema, aquí tenemos asma, pero hay otros problemas en donde es una crisis de salud, se dice no debería morir ningún paciente por asma. Usted lo entiende que si uno no puede respirar, puede terminar hasta muriendo. Exacto. Pero generalmente, modernamente, esos pacientes que llegan a ese punto es o porque nunca recibieron ayuda o porque no quisieron tomarla. Porque el paciente que busca ayuda no tiene ya que llegar al punto ese. Sí, quizás la falta de información también, ¿no? Es precisamente para Así lo cual es. estamos. Por eso decía, no recibieron ayuda porque hay varias causas para eso, ¿verdad? A veces hasta los médicos podemos tener un poquito de culpa en no explicarnos bien ante los pacientes, ¿ya? A mí me gusta que el paciente aquí se vaya contándole todo, porque esto puede alterar la calidad de vida. Cualquier tipo de alergia puede ser muy limitante para un paciente. Entonces, lo mejor es que lo entiendan todo bien para que hagan lo que tienen que hacer. Una vez, un compañero psicólogo me decía, yo les converso en la oficina, pero el deber lo tienen que hacer afuera, o sea, hacerlo ellos. Y es lo mismo acá. Yo explico todo lo que más puedo, doy el tratamiento que considero es el mejor para ellos, pero luego tienen que hacerlo afuera y para eso hay que convencerlos. Exactamente, y es que nosotros como médicos damos las instrucciones, pero el actor principal y realmente se necesita la participación directa del paciente para su recuperación más próxima y de manera óptima, precisamente, ¿no? Entonces, las mayores afectaciones de aquellos pacientes que no han sido tratados de manera adecuada son las limitaciones en sus actividades cotidianas, ¿no? En sus actividades, en su calidad de vida, en su calidad de sueño, sus rendimiento escolar en el caso de los niños, laboral en el caso de los adultos, ¿no? Y aquí es importante también hablar sobre las distintas estrategias de prevención de aquellos pacientes. Vamos a enfocarnos en la rinitis alérgica. ¿Cuáles son las distintas estrategias de prevención, las que han resultado más efectivas en sus pacientes? Claro. Para cualquier alergia, el mejor tratamiento, cuando se puede, es la evitación. Si yo soy alérgico al camarón y cada vez que como camarón me enroncho, abstinencia, no lo como, no tengo problema, porque por ejemplo para esa alergia al camarón pues no hay tratamiento, entonces solamente es evitación. Pero acá estamos hablando de cosas que están en el ambiente, los ácaros del polvo, a veces hay personas que tienen animales en las casas, aquí tenemos mucha humedad, es muy fácil que a veces las casas puedan tener hongos en las paredes, etc. Entonces, habrá cosas que podemos remediar. Si la causa de tu rinitis o de tu asma es el perro o el gato, lo primero sería mejor eliminar al gato o que se quede en el patio si es posible. ¿Ya? Eliminarlo quiero decir sacarlo de la casa, no por si acaso. Sí, ya, pero si el paciente nos dice, no doctor, el perro es parte de la familia, yo no lo puedo quitar. Como se ha visto, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, nos pasa bastante. Entonces hay que ver qué más podemos hacer. Ok, guarde cierta distancia, hagamos un tratamiento y quizá podemos iniciar una inmunoterapia frente a ácaros del polvo, a perro, a gato, ¿no? Para tratar de disminuir los síntomas frente a estos alérgenos. Luego, otras cosas que pueden hacer pues, los pacientes es, dependiendo de la causa, por ejemplo, con los ácaros, buena limpieza, no tener los cuartos llenos de cosas que acumulen polvo, ¿no, verdad? El tema de los peluches, el alfombra. Claro, cortinas, peluches, alfombras, quizás no tener esas cosas para evitar que se acumule polvo, porque a veces nos dicen los pacientes, es que mi niño tiene 10 peluches. Yo le digo, bueno, quédese con 1 o 2 que usted me puedan lavar, porque ¿para qué va a tener 10 que se acuerda de uno cada 6 meses que está repleto de polvo y entonces le vienen los síntomas? Entonces, tenemos que controlar el ambiente en lo posible. Estas intervenciones de control del ambiente ayudan en un grado leve, moderado, pequeño, ¿ya? Pero también son importantes. Entonces, sí, cuando el paciente viene a la consulta, aparte de explicarle lo que tiene, de darle su tratamiento, darle su diagnóstico, también le indicamos
medidas de control ambiental. Eso es muy, muy importante. Como parte del tratamiento no farmacológico, exactamente. ¿no? Es lo que hablábamos al principio de que lo que busca el alergólogo es hacer un tratamiento completo. Yo le puedo dar una excelente medicación, pero si si el gato le produce unas crisis que usted termina cada vez que está cerca de un gato en el hospital y no lo sacas de la casa, ¿de qué sirve toda la medicina que yo le doy? O sea, ahí la medicina se queda corta porque el gato es terrible para esa persona, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, sí. Otra cosa más también son las sustancias irritantes. Hablábamos de que la mucosa queda inflamada, entonces queda sensible en la rinitis o en el asma, y los olores fuertes, los químicos, también pueden desarrollar síntomas. Esas son las personas que a veces nos dicen, cada vez que estoy con el detergente yo estornudo o me ahogo. No es que tienen alergia al detergente, sino que su vía aérea está sensible porque otra cosa la puso así, el polvo, el perro, el gato, el polen, el moho. Y entonces ya irritantes químicos también terminan produciendo síntomas. Claro, y eso es importante porque a veces existe la confusión de qué pudo haber ocasionado esta reacción de su organismo, ¿no? Y bueno, precisamente, y respecto a las medidas de prevención sobre el asma, las más importantes, aparte de evitar o de mantener cierta distancia con estos alergenos, ¿cuál considera usted que sería muy efectiva? Como estamos hablando de asma alérgico, es básicamente lo mismo. Es decir, control del ambiente, evitación cuando se puede, evitar desencadenantes. Y una súper importante, que también para la rinitis, no fumar, ni vapear, ahora que también hay que decir eso con los jóvenes. Entonces, todo lo que pueda activar la respuesta alérgica o irritar, inflamar la mucosa respiratoria a cualquier nivel, debe ser evitado en lo posible. ¿Ya? A veces tenemos casos complicados de personas que son asmáticas y su trabajo las pone mal. Entonces ahí hay que hacer una serie de exámenes y tratar de convencer a su jefe o a la aseguradora de que no pueden estar en ese trabajo o que tienen que cambiar a otra área porque ese sitio tiene algún químico, la humedad, alguna cosa que les hace mal. Y entonces si siguen ahí se van a poner peor. Entonces es control del ambiente a la medida de lo que cada paciente necesita. Pueden haber cosas específicas como evitar el polvo, los químicos, los olores fuertes, pero también van a haber pacientes que dependiendo de su historia clínica nos van a dar pautas de qué extra más se puede hacer. Sí, así es. Y respecto a la situación del ambiente, lo importante que es el factor ambiental, el tema o en el ámbito psicosocial, la parte emocional, las situaciones de estrés, ¿influyen en esta respuesta alérgica? ¿Tienen algún tipo de incidencia? Sí. En alergia siempre decimos que al estrés se llega cuando ya hemos quitado otras causas, pero sí hemos visto y está documentado que pacientes con mucho estrés o situaciones familiares difíciles o en el trabajo, etcétera, pueden ver un poco más de interacción con sus síntomas alérgicos. Sí. Perfecto. Entonces existe esa posibilidad de que se pueda somatizar esas emociones. Sí. A veces es como síntomas verdaderos y a veces como síntomas falsos. Y eso ocurre en muchas enfermedades, en muchas especialidades, que hay que saber distinguir si ese ahogo que tiene el paciente no es una crisis de ansiedad, por ejemplo, de un asma verdadera. Entonces a veces hay que hacer hasta de confesor un poco, hablar, tratar de explorarlo un poquito más, a ver qué está pasando, para tener una película más completa de qué está ocurriendo con esa persona, en ese hogar, en ese trabajo, lo que sea, para poder ayudar verdaderamente y dar indicaciones. Hablábamos de que muchas veces los pacientes con rinitis pues tienen disminuida su calidad de vida y se vuelven irascibles. A veces tienen que ir a conversar con un especialista, ¿verdad? Para saber también llevar su día a día mientras el tratamiento le está haciendo efecto, ¿no? Claro. Sí, tiene razón. Y eso es un punto importante que hay que destacar. Y muy bien, doctor. Esto ha sido la conversación con el distinguido doctor Mauro Madero, que nos ha hablado de algunos temas importantes sobre la alergia respiratoria. Es importante también mencionarle a ustedes, queridos amigos, que una comunidad informada es una comunidad
capaz de tomar mejores decisiones. ¿Algunas palabras, doctor, que quiera dirigirse a nuestros queridos amigos? Nada, agradecerles por esta invitación. Ha sido un gusto conversar. Para mí siempre es un gusto conversar sobre mi especialidad, que es las alergias de niños y de adultos. Y lo que había dicho algo, cuando uno tiene unos síntomas que se están repitiendo con alguna regularidad y se sospecha alergia, pues lo más probable es que sí lo sea, y entonces pues los alergólogos estamos a las órdenes para todos esos pacientes que necesiten alivio y diagnóstico. Así es. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.